En estos pasajes, hermanos, Josué hace una exhortación. No es el tema que quiero compartirles acerca del discurso de Josué, pero de alguna manera queremos entrar al tema, ¿verdad? A partir de estos pasajes. Este último discurso de Josué, hermanos, en estos versículos les exhortó. Dice el versículo 1 del capítulo 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. En el capítulo 24, hermanos, cuando Dios de alguna manera le dice a Josué: reúne al pueblo porque tengo un mensaje importante que darles. Para el capítulo 24 se reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En este último discurso, hermanos, Josué trata de recordarles las grandes maravillas que Dios había hecho con este pueblo tan especial que es el pueblo de Israel. Y la narración bíblica empieza a decirles que Dios había estado, ¿verdad?, con el tiempo de Abraham cuando los había sacado, y que cuando Abraham practicaba idolatría, cuando Abraham estaba ahí, ¿verdad?, alabando a dioses extraños. Y Dios de ahí lo saca a Abraham y empieza una gran tarea. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y ya lo conocemos este pasaje. Dios les empieza a recordar a través de Josué lo que Él había hecho con su pueblo. Más adelante la narración bíblica también nos habla de Moisés, ¿verdad? Cuando él lideró al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto de la esclavitud, cuando empezó, ¿verdad?, a esa peregrinación durante mucho tiempo con esa mano poderosa. Después, quien continúa esta gran tarea, ¿verdad?, fue Josué, combatiendo contra todos los que estaban del otro lado del Jordán, arrojando a tantas naciones y a tantos reyes. Y dice la Escritura, 31 por todos, arrojándolos para tener el territorio y la tierra que Dios les había prometido. Para el capítulo 24, versículo 14 y 15, ya después que les hace un recordatorio de todo esto, Josué dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, por favor, ayúdenme a leer. Después de ese recordatorio, Josué nos reta, hace un reto. Es el tiempo que decidan, es el tiempo, pueblo, que decidan si van a servir a los dioses o realmente servir a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo? Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Después, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, que está al monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora vamos a Jueces, por favor. Jueces capítulo 2. Nos quedamos aquí en esta parte, ¿verdad? Ya Josué muere de 110 años. Jueces capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años.
Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10, por favor, vamos a leer. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. De este versículo queremos hablar en esta noche. De este texto del versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. Esta otra generación, dice la Escritura en la parte final del versículo 10, era una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué generación estamos pasando? ¿Qué tiempo estamos viviendo usted y yo? Somos una generación que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos, un tiempo como en tiempos pasados los hemos predicado, ¿verdad? Tiempos de maldad, tiempo de engaño, tiempo de violencia, y eso es lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Tiempos muy difíciles. Somos una generación, hermanos, con una gran responsabilidad ante Dios de dar todo lo que está de nuestra parte, todo lo que tenemos a nuestro alcance por el bienestar de las familias, de nuestros hijos, de las siguientes generaciones. Nosotros, hermanos, decidimos qué tipo de generación vamos a ser. Dice la Escritura que ya toda aquella generación había quedado atrás, había sido sepultada, se había juntado, ¿verdad? Y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Es cierto que estamos pasando por circunstancias muy difíciles. Todos los problemas, los conflictos entre estados, guerras y tantas cosas. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que la generación hoy en día estamos viviendo. Pero mira, a través de estos pasajes podemos marcar una diferencia. Esta generación, este pueblo de Dios, podemos hacer algo importante. Hay tres tipos de generaciones aquí que yo quiero tratarlos de esta manera. Y al final vamos a decidir qué tipo de generación vamos a ser. Dice la Escritura en el versículo 6 y versículo 7. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Toda esa generación antes de Josué, quien estuvo con Josué, quien vio las maravillas con Josué, era una generación, hermanos, que fue fiel y sirvió al Dios verdadero. Era una generación que se mantuvo fiel. Aunque la Escritura dice que solamente fue en el tiempo de Josué, en el tiempo que estuvieron los ancianos, en el tiempo de los hermanos de la congregación que supo, que vio grandes maravillas de parte de Dios. Y mientras el pueblo conocía, ellos se habían mantenido fieles. Sabemos, hermanos, a través de la Escritura que tenemos un Dios que es fiel. Fiel es Dios, dice 1 Corintios, y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. No hay duda, hermanos, no hay duda de que usted y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel. No solo, hermanos, porque Dios mismo dice en su palabra, sino porque también nos da la evidencia, sino que también Él nos da esa prueba de que Él permanece fiel. Fidelidad, hermanos, tiene la idea de un solo aspecto. Fidelidad, hermanos, es lealtad. Y Dios, hermanos, a través de los tiempos, en los tiempos pasados como hoy en día, Dios es fiel en medio de una generación que le es infiel. A veces decimos en las gratitudes que aunque nosotros no hemos obrado de una manera fiel, ¿verdad? Reconocemos, Dios siempre permanece fiel.
¿Qué tipo de generación vamos a ser nosotros? Una generación que es fiel y que sirve al Dios verdadero. Dice la Escritura, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Cada necesidad del pueblo era suplida por Dios, pero después que venían, después que de alguna manera ellos podían ver las grandes maravillas, el pueblo muchas de las veces le daba la espalda a Dios. ¿Se acuerda el pasaje de la narración bíblica en Éxodo capítulo 32? Cuando Moisés sube con Dios y le da las tablas de la ley. Y estando allá, ¿verdad? Cuando Dios termina de hablar con Moisés y de darle los mandamientos, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Necesitas descender, necesitas bajar con el pueblo, porque el pueblo se ha corrompido. Porque el pueblo se ha corrompido y muy pronto, dice la Escritura, y muy pronto se han apartado del camino de Dios. Necesitas descender, Moisés, porque el pueblo allá está haciendo todo lo que no debe de ser. Dice Josué, bueno, es alarido de pelea, ¿verdad? Lo que hay ahí en el campamento, no. Sino que es voz de qué? Voz de alegría, voz de canto la que está allá abajo. ¿Por qué les comparto esto, amigos? Porque para esto, antes de esto, Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Los había sacado con mano poderosa. Cuando llegaron al Mar Rojo, Dios les ayudó. Dios fue fiel. No se preocupen, yo aquí estoy. Cuando tenían necesidad, cuando tenían hambre, Dios les dio. Cuando tenían sed, Dios les dio agua de beber de la roca. Pero el pueblo muy pronto le daba la espalda a Dios. El pueblo no permanecía fiel. Y muchas de las veces, hermanos, eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces tenemos necesidades y aquí estamos fieles en el servicio. Somos fieles, ¿verdad?, en las actividades de la iglesia. Somos fieles con lo que nos hemos comprometido con Dios. Pero después, cuando Dios nos da, se nos olvida que somos infieles. Pero a pesar de ello, Dios aún permanece fiel. ¿Qué de nuestra fidelidad, hermanos? ¿Qué de nuestro servicio a Dios? Somos una generación que esa generación necesita ser fiel a Dios. Dios quiere que nosotros seamos una generación irreprensible y sencilla como hijos de Dios. Y dice la Escritura en Filipenses 2:15, por favor, ayúdenme a buscarlo. Ese es el deseo de Dios, que nuestra generación se mantenga firme, se mantenga íntegra, se mantenga como verdaderos hijos de Dios. Filipenses capítulo número 2 y versículo 15, por favor, vamos a leer ese pasaje. Filipenses 2:15. Dice la Escritura, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que usted y yo podamos vivir, podamos ser una generación que viva apartado de este mundo, porque este mundo solamente está corrompido, porque este mundo es una generación perversa y maligna, y Dios quiere que usted y yo permanezcamos fieles a Dios. Pero ¿qué tipo de generación vamos a ser usted y yo? ¿Seremos como estos que se mantuvieron fieles y que servían al Dios verdadero? Dios es fiel a su palabra, ¿ven? Dios es fiel a sus promesas. Dios no deja caer ninguna de su palabra. Por eso con razón, ¿verdad? La Escritura dice en Eclesiastés, cuando hagas a Dios promesa, no tardes en cumplirla. Dios nos conoce. ¿Qué tipo de generación vamos a ser, hermanos? En estos pasajes vemos que era una generación que se mantuvo fiel. A pesar de que solamente fue el tiempo de Josué,
Que yo espero, ¿verdad?, que la Iglesia Bautista del Divino Salvador no permanezca fiel solamente cuando el hermano Miguel esté en vida. Cuando el Señor llame al hermano Miguel, ¿qué va a hacer la generación? ¿Qué va a hacer la Iglesia Bautista del Divino Salvador? ¿Permanecerá todavía fiel a Dios? No, ya no está el hermano Miguel. Mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer lo otro. ¿Qué va a hacer la generación? ¿Qué va a hacer la iglesia, hermanos? Se trata de permanecer fiel a Dios. Permanecer fiel a Dios. Versículo número 8, por favor, hermanos, de Jueces capítulo 2. Jueces 2, 8, por favor. Dice: Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué tipo de generación vamos a ser usted y yo? Vamos a ser la generación que realmente quiere mantenerse fiel a Dios y servirle a nuestro Dios. O tal vez seremos de la generación, como dice la Escritura, una generación que no conoce a Dios. La nueva versión de la Escritura, estamos viendo la nueva versión de la Biblia, acerca de este pasaje del versículo 10, y dice así: murieron también todos los israelitas de su época. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso, los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. ¿Es lo que leímos? ¿Es lo que acabamos de leer del versículo 10? Dice, es que como ya murieron, entonces ya no había nadie para enseñarles. Esta palabra, hermanos, de conocer, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía. Es traducido a que esta generación no había enseñado, no había instruido. Cuando la Escritura, hermanos, desde el Deuteronomio capítulo 4, dice de esta manera, por favor, Deuteronomio 4, era un mandamiento de parte de Dios que tenía que enseñar a su familia, que tenía que enseñar a sus hijos. Deuteronomio capítulo 4. Gracias. Deuteronomio 4, 9 y 10. ¿Lo tienen? 4, 9 y 10 dice: por tanto guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Esa es su responsabilidad como padre de familia, de tratar de enseñarle todos los días de la Escritura, enseñarles de Dios, enseñarles de su palabra. Porque si nosotros, hermanos, en esta generación no les enseñamos, ¿qué va a ser de la siguiente generación? ¿Qué va a ser de sus hijos? ¿Qué va a ser de los nietos? Va a ser una generación como esta, que no conoce a Dios. Ni siquiera llevaron a sus hijos al Señor. Estaban fracasando, hermanos. Fueron negligentes en enseñar la ley como Dios había instruido. Y en este pasaje, y más adelante en el capítulo 6, también dice la Escritura: y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos, versículo 7, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era un mandamiento de parte de Dios. Tenía que enseñarles a sus hijos, a sus familias. Frecuentemente, hermanos, esto ocurre en muchos de los países, en muchas naciones, en muchas iglesias, en muchas familias, donde no se le enseña la palabra de Dios. Donde como padres esperamos que se llegue el domingo de la escuela dominical para que el maestro le enseñe a nuestros hijos, cosa que no debe ser así. Nosotros somos los encargados de instruirles. Las ocasiones que yo voy por Elizabeth allá a la clase, porque a veces se sale o a veces me la ganan, ya no está ahí, y es algo que también vamos a extrañar, ¿verdad? El aprecio que le tienen a mi hija. A veces iba y incluso yo le preguntaba a la hermana Flor, creo que no está aquí, está en clase, le preguntaba a la hermana Flor cómo se portó. No, que así ya me dice, bueno, y después iba a pensar, ¿qué aprendiste? Es una parte importante, hermanos, que nosotros enseñemos. No solamente la enseñanza que reciben aquí, principalmente la enseñanza es en el hogar. Y eso es lo que va a pasar, hermanos. El día de mañana que usted y yo no enseñemos a nuestros hijos, el día de mañana, hermanos, que no le enseñemos a nuestros hijos, será una generación que no conoce a Dios. Y eso también tiene que ver con nosotros. Cuando no lo hacemos, nos estamos convirtiendo como esa generación, por no hacer lo que tenemos que hacer. Es muy fácil que la generación más joven se aleje de Dios, ¿se ha dado cuenta? La juventud de hoy en día por cualquier cosa se distraen y pierden su mirada en el Señor y se desvían. Es muy fácil que la generación más joven se aleje del Señor, y muchas veces es porque la generación antigua, la pasada o la vieja, no es fiel en la enseñanza de la Escritura. Porque no somos fieles en enseñarles y darles el mejor ejemplo de obediencia. Hoy en día muchos de nosotros como padres descuidamos esta responsabilidad, esta gran responsabilidad. Una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. El resultado de no enseñar fue que la nueva generación abandonó al Señor y atrajo el juicio de Dios sobre sí misma. Hermanos, si nosotros como padres descuidamos este deber para con nuestros hijos, no solo colaboramos en su ignorancia, en su incredulidad, sino también en su propia destrucción, por no enseñarles. ¿Qué le podemos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le podemos enseñar a nuestros hijos? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Los hijos de Elí eran hombres impíos, tremendos, y no tenían el conocimiento del Señor. ¿Qué pasaba en la vida de su padre, Elí? No estaba enseñando a sus hijos. Tenemos que enseñarles de salvación, tenemos que enseñarles de temor a Dios, tenemos que enseñarles a amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la Escritura. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que anden en integridad, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que anden en obediencia, tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, doctrina, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tengan una actitud humilde delante de su Dios. Hay tantas cosas que usted y yo tenemos que enseñarles a ellos. Tenemos que enseñarles que sean temerosos de Dios, pero ¿sabe quién es el mayor ejemplo para ellos?
¿quién debería de ser el ejemplo para sus vidas? Nosotros mismos. ¿Qué generación vamos a ser? ¿Seremos una generación que se mantiene fiel en el servicio a Dios? O tal vez seremos una generación, hermanos, que no conoce a Dios. ¿Qué generación vamos a ser? Regresamos a Jueces 2. Versículo 11 al 13, por favor, hermanos, si me ayudan a leerlo. Jueces 2, 11 al 13. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Esta nueva generación, hermanos, que se había levantado, era una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Por lo tanto, dice la Escritura en el versículo número 11 que hicieron lo malo. Y esto de hacer lo malo, hermanos, era el de servir a quienes, a los dioses, a los baales. Una generación, hermanos, en estos versículos podemos observar una generación que abandonó por completo la verdadera adoración a Dios. Una generación, hermanos, que abandonó por completo la verdadera adoración a Dios. Hicieron lo malo, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, y empezaron ellos a servir a los dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Cuando Dios les advirtió muchas veces: no hagas alianza con los pueblos extraños. No lo hagas. No des a tus hijos a las extranjeras. Y para el pueblo de Israel fue un asno. Y las consecuencias vinieron. En estos versículos podemos observar, hermanos, que ahora era una generación que había abandonado a Dios por completo, que había abandonado la verdadera adoración sirviendo a los Baales. ¿De qué manera lo estaban haciendo? Acompáñenme a Jeremías 19. Jeremías capítulo 19, versículo 5, por favor. Jeremías 19, 5. Amén. Dice la Escritura: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿De dónde lo sacaron? Si aquí ni estuvo en mi pensamiento, entonces ¿de dónde han sacado estas cosas? Yo nunca les pedí que sacrificaran a sus propios hijos. Y edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus propios hijos en holocaustos, en sacrificios. Servían a los Baales, sirvieron a los Baales, edificando altares, rindiendo cultos, los adoraron, dice el versículo 17 de Jueces, pero tampoco oyeron a sus jueces, porque Dios les había mandado jueces y tampoco habían obedecido a ellos, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, y se apartaron. ¿Cuándo? Pronto. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Esta es la manera, hermanos, en que ellos habían abandonado a Dios. Esta generación había abandonado a Dios por completo y habían abandonado también la verdadera adoración a Dios.
sacrificaban a sus propios hijos. En Levítico 18:10 les había prohibido que ofrecieran por fuego a sus hijos a Moloch. Para Jeremías en el pasaje ya lo estaban haciendo. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, dice el versículo 12, y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué generación vamos a ser? ¿Qué generación vamos a ser usted y yo? ¿Seremos la generación que realmente enseñemos a nuestros hijos? ¿Seremos la generación que día tras día les enseñamos y les digamos, tienes que tener ese temor a Dios? Tienes que ser obediente a Dios. ¿Seremos la generación, hermanos, que permanece fiel a Dios? ¿O tal vez seremos de la generación que abandona a Dios? Por eso la pregunta de mi bosquejo, ¿qué generación vamos a ser? Nosotros tenemos la opción. Nosotros vamos a elegir qué vamos a hacer. Dice el versículo 14 para terminar, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para bien. No dice así, ¿verdad? Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Posiblemente, hermanos, seamos la última generación. El Señor está cerca. El Señor está pronto. Pero mientras que el Señor viene, ¿qué vamos a hacer nosotros como generación? ¿Vamos a seguir enseñando a nuestros hijos? ¿Vamos a permanecer fieles a Dios? O tal vez seremos la generación que no enseña a nuestros hijos, que no permanece fiel a Dios y que abandona a su Creador. ¿Qué generación vamos a ser? Son los últimos tiempos, la última generación. Cristo viene y viene muy pronto. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opción vamos a tomar? Tal vez nos ha faltado enseñar más a nuestros hijos. Tal vez nos ha faltado ser fieles a Dios. ¿Por qué no renovamos nuestros votos con nuestro Dios en esta noche? La responsabilidad de hermanos en el hogar está en nosotros como padres. El día que el Señor nos pida cuentas y nos diga, te faltó enseñar, te faltó ser fiel, me abandonaste muchas veces. ¿Por qué no ser una generación y hacer lo que Dios nos ha pedido? ¿Por qué no le decimos a nuestro Dios en esta noche, permíteme, ayúdame, que yo sea fiel a ti, que no me olvide de ninguno de tus beneficios, que yo pueda seguir instruyendo a mi gente, a mi familia, que nuestros hijos, hermanos, si Dios nos viene todavía, pero que nuestros hijos tengan ese temor de Dios,
que conozcan al Dios verdadero. Pero nos corresponde a nosotros. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué generación vamos a ser? Padre, gracias te damos en esta noche. Te damos las gracias, Señor, porque siempre hablas a nuestras vidas. Estamos viviendo, Padre, tiempos muy difíciles. Estamos en medio de una generación, dice tu palabra, maligna y perversa. Pero aquí estamos. Tu deseo, Señor, es que seamos luminares. Mientras que tú permaneces fiel, nosotros muchas veces hemos sido infieles. No te podemos mentir. Pero aquí estamos. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a que seamos una generación fiel a ti. Que seamos una generación, Señor, que enseñe a otros. No permita, Señor, que seamos una generación que te abandone. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles a ti. Y así como estamos, hermanos, con sus ojos cerrados, ¿por qué no le decimos esto al Señor? Estamos en los últimos tiempos. Estamos en estos días malos. Y Dios quiere esa generación que ame de verdad a Dios. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, aquí está mi vida? Aquí está mi corazón. Aquí está mi decisión. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero servirte a ti. ¿Por qué no le decimos esto a nuestro Dios? Que podamos ser esa generación que Dios desea. ¿Cuántos en esta noche ahí en su lugar se pondrán de pie y dirán, yo quiero ser esa generación? Yo quiero ser esa generación fiel a Dios. Esa generación que realmente ame a Dios. Esa generación que verdaderamente sirva a Dios. ¿Quién más se acuerda de ti y oremos en nuestro Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios, ayúdame a que yo pueda serte fiel? A que yo pueda instruir a mis hijos. Yo pueda enseñarles a mis hijos. Dios necesita de esta generación. Dios necesita de estos siervos entregados a Dios. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Conoces las decisiones que estamos haciendo. Ayúdanos, Padre, que podamos permanecer fieles, que podamos permanecer leales solamente a ti. Que podamos tener nuestra mirada, Señor, solamente en ti. Que podamos marcar una diferencia